Nunca olvidaré aquella noche de agosto de Arlington. Fue una de esas historias que te hacen cuestionar la naturaleza humana, una de esas que te dejan con un nudo en el estómago y una sensación de desasosiego que no se va fácilmente. No soy abogado, ni policía ni nada por el estilo. Solo soy alguien que vivía en Melbourne, Australia, en ese momento, y que por casualidad se enteró de los detalles de un caso que parecía sacado de una película de terror. Todo comenzó con un hombre llamado Augustin, un español de Erselitor años que había llegado a Australia unos meses antes, buscando nuevas oportunidades. Era joven, aventurero, y como muchos en esa época, usaba aplicaciones de citas para conocer gente. Tinder era su ventana al mundo social, en una ciudad donde no conocía a casi nadie. Pero esa noche, lo que parecía una cita casual, se convirtió en una pesadilla, de la que apenas logró escapar con vida. Augustin había hecho match con 3 mujeres. Sí, 3, no era común, pero tampoco imposible. Las mujeres, cuyos nombres nunca se revelaron públicamente, parecían amigables y divertidas en sus perfiles. Hablaron durante unos días, y finalmente decidieron encontrarse en persona. Augustin, quizás demasiado confiado, o simplemente ingenuo, aceptó ser el conductor de la noche. El Erselitor de agosto de Arlington. Augustin recogió a las 3 mujeres en su auto. No sé exactamente cómo fue esa primera parte de la noche, pero puedo imaginarlo. Risas, conversaciones triviales, tal vez alguna bebida. Las mujeres le pidieron que las llevara de una ciudad a otra, algo que no parecía fuera de lo normal. Augustin accedió, sin sospechar que estaba conduciendo hacia su propio infierno. Cuando llegaron a su destino, todo cambió. Las mujeres, que hasta ese momento habían sido amables y sociables, mostraron su verdadero rostro. Le exigieron las llaves del auto. Augustin, confundido y asustado, intentó razonar con ellas, pero no hubo tiempo para negociaciones. En un instante, sacaron un cuchillo y lo atacaron. Las heridas fueron brutales. Augustin recibió múltiples puñaladas en la cabeza y el pecho. La sangre brotó, manchando el asiento del auto y el suelo. Las mujeres, frías y calculadoras, lo dejaron tirado en la calle, creyendo que estaba muerto. Se llevaron su auto y desaparecieron en la noche. Pero Augustin no murió. Con una fuerza que solo el instinto de supervivencia puede dar, logró arrastrarse hasta un lugar donde pudiera ser visto. Los residentes de la zona lo encontraron, ensangrentado y al borde de la inconsciencia, y llamaron a la ambulancia. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue operado. Milagrosamente, sobrevivió. Cuando la noticia se difundió, la ciudad entera quedó en shock. ¿Cómo era posible que 3 mujeres, aparentemente normales, hubieran cometido un acto tan violento? ¿Qué las llevó a planear algo así? Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos decían que era un robo planeado desde el principio, que Augustin había sido solo un peón en su juego. Otros sugerían que había algo más siniestro detrás, tal vez una venganza o un acto de pura maldad. Lo más inquietante de todo es que nunca se supo qué pasó con las mujeres. A pesar de los esfuerzos de la policía, no fueron capturadas, o al menos, no se hizo público. Augustin, por su parte, se recuperó físicamente, pero no puedo imaginar el trauma emocional que debió haber sufrido. ¿Cómo se sigue adelante después de algo así? ¿Cómo se confía en alguien nuevamente? Yo no conocía a Augustin personalmente, pero su historia me afectó profundamente. Vivía cerca de donde ocurrió el ataque, y cada vez que pasaba por esa calle, no podía evitar sentir un escalofrío. Pensaba en él, tirado en el suelo, luchando por su vida. Pensaba en las mujeres, en qué las habría llevado a hacer algo tan horrible. Este caso me hizo cuestionar muchas cosas: la facilidad con la que la tecnología nos conecta con extraños, la confianza que depositamos en personas que no conocemos, y la oscuridad que puede esconderse detrás de una sonrisa. Augustin solo quería pasar una noche divertida, conocer gente nueva. En cambio, casi pierde la vida.
No sé qué pasó con él después. Espero que haya encontrado paz, que haya podido reconstruir su vida, lejos de ese trauma. Pero sé que esa noche lo marcó para siempre, como marcó a todos los que escuchamos su historia. Esta es la historia de una cita de Tinder que terminó en sangre. Una historia de terror que nos recuerda que, a veces, el peligro no está en las sombras, sino en las personas que creemos conocer, y que, en un mundo donde todo parece estar a un clic de distancia, la línea entre la confianza y la vulnerabilidad es más delgada de lo que pensamos. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan oscuro. Soy una persona racional, una doctora que ha dedicado su vida a salvar a otros. Siempre creí que el mundo, aunque imperfecto, seguía un orden lógico. Pero esa ilusión se desvaneció la noche en que Paul Hecker, un hombre que conocí en Tinder, intentó acabar con mi vida. Esta es mi historia, una que nunca quise contar, pero que necesito compartir para sanar. Todo comenzó a finales de Arlinigros. Yo tenía Nurrabatía, uno preparanie, vivía en Barcelona y trabajaba como médica en un hospital local. Mi vida era tranquila, aunque un poco solitaria. Mis amigos insistían en que probara aplicaciones de citas, y después de mucho pensarlo, decidí descargar Tinder. No buscaba el amor de mi vida, solo quería conocer gente nueva, salir, divertirme. Fue allí donde conocí a Paul. Tenía ansias años, era atractivo y parecía interesante. Hablamos durante unos días antes de decidir encontrarnos en persona. Nuestra primera cita fue agradable. Paul era encantador, divertido y parecía genuinamente interesado en mí. No había señales de alarma, nada que me hiciera sospechar que estaba frente a un hombre peligroso. Comenzamos a salir, y al principio todo parecía normal. Pero las cosas cambiaron cuando me fui de vacaciones un par de semanas después de que empezamos a vernos. Paul se volvió posesivo, me llamaba y me enviaba mensajes de texto constantemente, preguntándome dónde estaba, con quién y qué estaba haciendo. Al principio lo atribuí a inseguridad, pero pronto se volvió agobiante. Cuando regresé, hablé con él. Le dije que necesitaba espacio, que su comportamiento me hacía sentir incómoda. Paul prometió cambiar, pero las cosas solo empeoraron. 6 semanas después de que comenzamos a salir, decidí terminar la relación. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Sin embargo, Paul no lo aceptó. El acoso comenzó de inmediato. Me llamaba a todas horas. Me enviaba mensajes de texto sin parar. Aparecía en lugares donde sabía que estaría. Me sentía asfixiada, atrapada. Finalmente, decidí tomar medidas legales y solicité una orden de alejamiento. Pensé que eso lo detendría. Me equivoqué. 4 días después de obtener la orden, llegué a mi casa después de un largo turno en el hospital. Estaba exhausta, pero algo no me parecía bien. El ambiente en mi apartamento era extraño, como si alguien más hubiera estado allí. Decidí revisar cada habitación, pero no encontré nada fuera de lo normal, hasta que abrí el armario de mi dormitorio. Paul saltó de la oscuridad, con los ojos llenos de odio y un cuchillo en la mano. No tuve tiempo de reaccionar. Me empujó contra la pared y comenzó a apuñalarme. 1, 2, 3 veces. Sentí el dolor, pero también el miedo. Un miedo que me paralizaba. Paul no decía nada, solo respiraba con fuerza mientras me atacaba. En algún momento, logré forcejear con él. Me golpeé la cabeza contra la pared, pero eso me dio un segundo de ventaja. Corrí hacia la cocina, pero Paul me alcanzó. Me tiró al suelo y continuó apuñalándome. 11 veces. 11 heridas que me atravesaron la piel y el alma. Pero lo peor estaba por venir. Paul sacó una botella de gasolina y comenzó a rociármela.
No sé de dónde saqué fuerzas, pero en ese momento, supe que si no hacía algo, moriría. Con un último esfuerzo, logré levantarme y correr hacia la puerta. Paul intentó detenerme, pero tropezó con un mueble. Esa fue mi oportunidad. Salí corriendo de mi apartamento, ensangrentada y cubierta de gasolina. Golpeé la puerta de mi vecino, gritando por ayuda. Él abrió la puerta, y al verme, llamó a la policía de inmediato. Mientras esperábamos, me sentí desvanecer. El dolor era insoportable, pero sabía que tenía que mantenerme consciente. La policía llegó rápidamente. Paul había huido de mi apartamento, pero lo encontraron poco después. Hubo una persecución, y cuando intentaron detenerlo, Paul se resistió. La policía disparó, y Paul murió a causa de sus heridas. Yo sobreviví, pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, nunca desaparecerán. Pasé semanas en el hospital, sometiéndome a múltiples cirugías y terapias. Mis colegas, las mismas personas con las que trabajaba para salvar vidas, ahora luchaban por salvar la mía. Lo más difícil fue enfrentar el trauma psicológico. Cada noche, cerraba los ojos y veía a Paul saltando del armario, el cuchillo en su mano, su mirada llena de odio. Me costó mucho volver a confiar en la gente, en salir, en vivir. Hoy, años después, todavía me cuesta hablar de lo que pasó, pero he aprendido que compartir mi historia es parte de mi curación. Quiero que otras personas sepan que el peligro puede estar más cerca de lo que pensamos, que las apariencias engañan, y que a veces, incluso las decisiones más inocentes, pueden tener consecuencias devastadoras. Paul Hecker era un hombre que conocí en Tinder, alguien que parecía normal, incluso encantador, pero detrás de esa fachada se escondía un monstruo, y yo, una doctora que dedicó su vida a salvar a otros, casi me convierto en una de sus víctimas fatales. Aunque he logrado reconstruir mi vida, sé que nunca podré olvidar lo que pasó, pero tal vez, al compartirla, pueda ayudar a alguien más a evitar un destino similar. Fue horrible. Todo comenzó como una simple distracción, una forma de pasar el tiempo cuando el aburrimiento me consumía. Nunca pensé que instalar Tinder sería el inicio de una pesadilla que me perseguiría durante semanas. Soy Marco Tulio, y esta es mi historia, una que nunca olvidaré. Todo empezó hace unos meses. Estaba en casa, aburrido, sin nada que hacer. Un amigo me habló de Tinder, esa aplicación de citas que todo el mundo usaba. Es solo para divertirse, me dijo, nada serio, solo para tontear un rato. Así que decidí probarla. Bajé la aplicación, creé un perfil y comencé a deslizar fotos. Fue entonces cuando apareció ella. Se llamaba Lucía. Su perfil era sencillo, unas cuantas fotos en las que se veía bonita, una biografía corta y algo de información básica. Parecía agradable, así que le di like. Para mi sorpresa, hicimos match casi de inmediato. Comenzamos a hablar, y la conversación fluyó con naturalidad. Teníamos muchas cosas en común. Nos gustaba la misma música, las mismas películas. Incluso compartíamos opiniones similares sobre temas triviales. Después de unos días, decidimos intercambiar números y agregarnos en Facebook. Lucía parecía perfecta, era bonita, inteligente y divertida. Hablábamos todos los días, y aunque nunca había sido un fanático de las citas en línea, comencé a sentir que tal vez esta vez sería diferente. Después de 2 semanas de mensajes constantes, Lucía sugirió que nos conociéramos en persona. Deberíamos pasar el rato. Me escribió. Yo, sin pensarlo demasiado, acepté. Nos encontramos en un centro comercial. Lucía era tal como se veía en sus fotos. Bonita, sonriente,
con una energía que parecía contagiosa. Caminamos y hablamos durante aproximadamente 1 hora. La conversación fue agradable, pero algo no encajaba. No sé cómo explicarlo, pero había algo en ella que me hacía sentir incómodo. No era algo obvio, solo una sensación extraña, como si estuviera interpretando un papel en lugar de ser ella misma. Cuando terminamos de caminar, me despedí y me fui. En el auto, mientras manejaba de regreso a casa, supe que no iba a seguir viéndola. No había hecho nada malo, pero simplemente no sentía esa conexión que esperaba. Pensé que sería fácil dejarlo así, sin más explicaciones, pero me equivoqué. A los 2 minutos de subir al auto, recibí un mensaje de texto de Lucía. ¿Qué opinas de mí ahora?, decía. Me pareció un poco raro, pero no quería ser grosero, así que le respondí algo breve. Sí, eres agradable. Fue bueno conocerte. Fue un error. En cuestión de minutos, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Mensaje tras mensaje, llamada tras llamada. Lucía no paraba. En el transcurso de las siguientes 2 horas, recibí más de 20 mensajes de texto, alrededor de llamadas y un par de mensajes privados en Facebook. Todos decían lo mismo. Lloraba, suplicaba, decía que necesitaba que me mudara con ella, y su papá, que necesitaba que la cuidara. Me sentí abrumado, no sabía cómo reaccionar. Intenté ser directo. Lucía, esto no puede continuar. No voy a mudarme contigo. Por favor, deja de contactarme. Pero no sirvió de nada. Los mensajes y las llamadas no cesaban. Era como si no me escuchara, como si estuviera en su propio mundo. Finalmente, decidí tomar medidas drásticas. Eliminé mi perfil de Facebook, bloqueé su número de teléfono y eliminé la aplicación de Tinder. Pensé que eso sería el final, pero no lo fue. Durante los días siguientes, comencé a notar cosas extrañas. Veía a alguien parado frente a mi casa, pero cuando salía a revisar, no había nadie. Recibía correos electrónicos, de cuentas desconocidas, todos con mensajes similares a los que Lucía me había enviado. Incluso una vez, mientras estaba en el supermercado, sentí que alguien me observaba. Me di la vuelta, y por un segundo, juré que era ella, parada al final del pasillo, mirándome fijamente. El miedo comenzó a apoderarse de mí. No sabía qué hacer. No tenía pruebas de que fuera Lucía, pero en el fondo sabía que era ella. Finalmente, decidí hablar con un amigo que trabajaba en seguridad. Me ayudó a cambiar mi número de teléfono, a reforzar la seguridad de mi casa y a tomar otras precauciones. Poco a poco, los mensajes y las apariciones extrañas cesaron, pero el trauma no desapareció. Durante semanas, cada vez que sonaba mi teléfono o escuchaba un ruido fuera de mi casa, mi corazón se aceleraba. Me costó mucho volver a sentirme seguro. Hoy, meses después, todavía pienso en lo que pasó. Lucía, la chica que conocí en Tinder, se convirtió en una obsesión que casi arruina mi vida. Nunca supe qué le pasaba, por qué actuaba de esa manera. Solo sé que fue una experiencia que me cambió para siempre. Aunque he logrado superarla, sé que nunca podré olvidarla. Espero que al compartirla, pueda servir como advertencia para otros, porque a veces, detrás de una sonrisa en una foto, se esconde algo mucho más oscuro. La madrugada de esa noche había sido como cualquier otra, o al menos eso creí. Le envié un mensaje a una chica gringa, alguien que conocí en una fiesta en la universidad, y acabé dirigiéndome a su departamento. La hora era un poco rara, tal vez las 6 de la mañana, pero las noches en la universidad a veces se alargan, y ni siquiera había estado tomando mucho. Vivía en el primer piso de un complejo de dormitorios, cerca de la universidad. No era el tipo de chica con la que uno imagina pasar una noche memorable, pero la atracción era mutua, y la química entre nosotros simplemente se dio. Pasaron un par de horas,
y como es común en estos casos, terminamos bastante rápido. Dormimos un rato, y todo parecía estar en orden, no parecía ser nada raro, hasta que desperté. El sol ya estaba entrando por la ventana cuando me desperté. Me sentí raro de inmediato. No era la sensación normal de cuando te despiertas después de una noche agitada. Algo en el aire me hizo fruncir el ceño, y lo primero que noté fue que estaba completamente desnudo. Eso no me extrañó al principio, porque, bueno, después de lo que habíamos hecho, era lo esperado. Lo que sí me sorprendió fue lo que vi a continuación. Mis tobillos estaban atados con una banda elástica, bastante apretada, como si no fuera suficiente que me despertara de esa forma tan desconcertante. Me di cuenta de que no podía moverme libremente. Miré a mi alrededor, esperando ver a la chica en algún lugar de la habitación, pero ella no estaba. En su lugar, solo había un silencio extraño, casi como si la habitación estuviera vacía, pero no lo estaba. La puerta estaba cerrada, y todo parecía estar en su lugar, pero yo me encontraba en una posición incómoda. Aún con la banda elástica alrededor de mis tobillos, me costó un par de minutos liberar mis piernas. Al principio, me pregunté si había sido algún tipo de broma, pero la sensación de incomodidad fue aumentando. No era algo que ella hubiera hecho como una simple broma o juego de pareja. Cuando ella finalmente entró, estaba completamente vestida, como si nada raro hubiera pasado. Me miró de una manera extraña, casi como si no me reconociera al principio. ¿Dormiste bien?, me preguntó con una sonrisa que no me convenció en absoluto. La mirada en sus ojos era diferente. No era la chica simpática que conocí anoche. Había algo en ella que no podía entender, algo frío, calculador. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy atado?, pregunté, intentando mantener la calma, pero ella simplemente se acercó y me tocó la cabeza con una suavidad inusual. No te preocupes, solo quiero que pases un buen día conmigo, dijo, como si todo fuera perfectamente normal. Pero sus palabras no me tranquilizaron en absoluto. Había algo en su tono que me hizo sentir atrapado, y entonces lo noté. Estaba tomando notas. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, parecía ser anotado en una libreta que llevaba consigo. Su atención a cada detalle me puso aún más nervioso. Cada vez que le respondía, anotaba mi respuesta con una meticulosidad extraña, como si estuviera recogiendo datos de mi vida, no por curiosidad, sino por alguna razón mucho más siniestra. ¿Dónde están mis cosas? ¿Por qué me estás haciendo esto?, insistí, con voz temblorosa. Ella no respondió de inmediato. En cambio, me miró fijamente, como si estuviera evaluándome, analizando cada palabra que decía. Luego, como si todo fuera parte de un plan, me dijo: tus cosas están en el frigorífico. Tienes que esperar hasta que termine. Lo primero que pensé fue en el absurdo de la situación. Mis cosas, en el frigorífico, ¿qué clase de broma rara estaba jugando? Pero, sin más, decidí esperar hasta que se fuera al baño para poder escapar. Durante esos 3 largos minutos, me quedé en la cama, viendo cómo anotaba frenéticamente más cosas en su libreta. Era como si tuviera un interés enfermizo en mi vida. Una sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de mí. Finalmente, cuando ella se levantó para ir al baño, supe que era mi oportunidad. Me levanté de la cama, y con todo el sigilo que pude, comencé a buscar mis cosas. La habitación no era grande, pero el hecho de que mis pertenencias estuvieran en el frigorífico me parecía completamente descabellado. Tal vez pensó que no tendría la oportunidad de encontrar la verdad. Abrí el frigorífico, y efectivamente, allí estaban mis pantalones, mi camiseta, mis zapatos, todo estaba metido en el cajón de las verduras. ¡Qué demonios! No podía creer lo que veía, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Me vestí tan rápido como pude,
sin prestarle mucha atención a lo que sucedía a mi alrededor. Cada sonido, cada pequeño crujido de la casa, me hacía pensar que ella regresaría, y me atraparía en ese estado de locura. Finalmente, con la ropa puesta, tomé una decisión: tenía que salir de allí. Ya no podía quedarme ni un segundo más. Vi la ventana abierta, y aunque la altura no era grande, la posibilidad de escapar de esa chica que había perdido la razón me parecía mi única opción. Sin pensarlo dos veces, salté por la ventana y caí al césped. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que mi corazón latía a toda velocidad. No me atreví a mirar por encima del hombro, pero algo me decía que ella estaba observando desde algún lugar, esperando a ver si iba a escapar. Sabía que algo no estaba bien con esa chica, pero lo que más me inquietaba era la sensación de que había algo más grande detrás de su comportamiento extraño, algo oscuro que nunca podría entender completamente. Mientras corría de vuelta hacia mi casa, me preguntaba si lo que había vivido era real, o si simplemente estaba imaginando todo. Pero una cosa era segura: esa noche, la chica gringa de la universidad no era quien decía ser, y lo que había en su mente era mucho más aterrador que cualquier juego que pudiera haber planeado. Nunca volví a verla, y no sé si realmente lo que pasó esa mañana fue solo un mal sueño, o algo mucho más siniestro. Pero en algún lugar, en algún rincón de la ciudad, ella sigue esperando, escribiendo y observando a los próximos que caigan en su red. No suelo aceptar invitaciones a ciegas, pero en aquel momento me pareció una idea interesante. Había conocido a esta chica en línea, y después de intercambiar algunos mensajes, me comentó que tenía una entrada extra para un concierto esa noche. No era mi banda favorita, pero pensé que sería una buena oportunidad para conocer a alguien nuevo y pasar un rato diferente. Nos encontramos 2 horas antes del concierto en una cafetería cerca del lugar. Cuando la vi, parecía normal, aunque había algo en su mirada que no terminaba de convencerme. Me recibió con una sonrisa amplia y un entusiasmo un poco exagerado. Pensé que quizás solo estaba emocionada por la cita o el concierto. Nos sentamos y empezamos a hablar. Al principio, todo parecía dentro de lo normal, pero en cuestión de minutos, la conversación tomó un giro extraño. ¿Sabías que el cantante solía enviarme fotos de su pene?, dijo con total naturalidad, mientras removía su café con una cuchara. Casi me atraganto con mi bebida. Me reí incómodo, esperando que fuera una broma, pero su expresión seguía siendo completamente seria. Trató de explicarse. Sí, hace un par de años. Le mandé muchos mensajes, y al final, terminó respondiéndome. Me enviaba fotos bastante seguido. Pensé que teníamos algo especial, pero luego dejó de contestarme. Me bloquearon en sus redes sociales. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Ella continuó como si nada. De hecho, me prohibieron entrar a los conciertos de la banda por un tiempo, porque traté de ir a los camerinos sin permiso. No es justo. Solo quería hablar con ellos en persona. Cada palabra que decía me hacía sentir más incómodo. Era evidente que tenía una obsesión malsana con la banda. Quería marcharme en ese mismo instante, pero la situación era tan surrealista que una parte de mí quería ver hasta dónde llegaba la locura. Finalmente, llegó la hora del concierto. Caminamos hasta el recinto y entramos. La música comenzó, y mientras la banda tocaba, noté que ella no dejaba de mirar al cantante con una expresión perturbadora. No cantaba ni se movía, solo lo observaba fijamente, como si estuviera esperando algo. En un momento, sacó su teléfono y empezó a escribir febrilmente. Miré de reojo y vi que estaba enviando mensajes a alguien. Me incliné un poco y alcancé a leer: te veo, sé que me estás mirando. ¿Por qué finges que no me conoces? El cantante ni siquiera la miraba, pero ella estaba convencida de que sí. En un momento, se giró hacia mí, y con una sonrisa escalofriante, me dijo: «Sabes, estoy segura de que después del concierto, va a querer verme. Solo está actuando así, porque hay mucha gente». No respondí.
Solo quería que todo terminara. Cuando el concierto llegó a su fin, intentó acercarse al área de backstage, pero los guardias no la dejaron pasar. Se quedó ahí, inmóvil, con la mirada perdida. Sin despedirme, me di la vuelta y me fui. Esa fue nuestra primera y única cita. Desde entonces, siempre investigo bien a la gente antes de aceptar salir con ellos. Nunca se sabe cuándo alguien puede estar al borde de la locura. Esto fue hace casi 10 años, cuando vivía en Denver. Todavía puedo sentir el aire fresco de esa noche en mi piel, el olor a lienzos frescos y pintura acrílica del festival de arte donde la conocí. Su nombre era Lena. Tenía el cabello oscuro y desordenado, y una sonrisa que parecía genuina, de esas que te hacen bajar la guardia. Nos encontramos entre los puestos de artistas, charlando sobre las esculturas y las luces que colgaban como estrellas artificiales sobre nuestras cabezas. Me cayó bien de inmediato. Había algo en su forma de hablar, tranquila pero intensa, que me atrapó. Antes de despedirnos, le pregunté si quería tomar un café o una cerveza alguna noche de esa semana. Ella eligió la cerveza. Unos días después, nos encontramos en una cervecería cerca de mi casa. El lugar estaba lleno de risas y el tintineo de las botellas, y Lena encajaba perfectamente. Hablamos de todo: música, películas, incluso de los profesores excéntricos que había tenido en la universidad donde estudiaba arte. Era una estudiante de una escuela prestigiosa en Denver, y lo mencionaba con orgullo pero sin arrogancia. Pensé que era genial, alguien con quien podía imaginarme pasando más tiempo. Esa noche iba a encontrarme con unos amigos en un concierto, así que, en un impulso, le pregunté si quería venir. Dijo que sí sin dudarlo. Antes de irnos, la invité a mi casa para pasar el rato un poco más. Vivía en un lugar sencillo, con una terraza trasera que daba a un patio oscuro lleno de árboles torcidos. Nos sentamos allí, con el cielo empezando a teñirse de negro y el sonido lejano de la ciudad como un zumbido constante. Todo iba bien. Hablábamos, reíamos, y el ambiente era relajado, hasta que pasó. Estábamos sentados en unas sillas de plástico viejo, y de repente, Lena metió la mano en su bolso. Pensé que sacaría un cigarrillo, o tal vez su teléfono, pero no. Sacó una pipa de vidrio, pequeña y brillante bajo la luz tenue de la terraza. La sostuvo como si fuera lo más normal del mundo, y mirándome con esos ojos oscuros que ahora parecían demasiado brillantes, me preguntó: ¿te has ido alguna vez? Su voz era tranquila, casi seductora, pero había algo en ella que me erizó los vellos de la nuca. Me di cuenta de lo que era metanfetamina. Nunca me había ido de algo tan rápido en mi vida. No, yo no hago eso, balbuceé, levantándome de la silla como si me hubiera quemado. Ella me miró, ladeando la cabeza, y por un segundo, su sonrisa cambió. No era la misma que había visto todo el día. Era más afilada, más vacía. Oh, vamos, dijo, encendiendo la pipa con un encendedor que no sé de dónde sacó. El olor químico llenó el aire, dulce y corrosivo a la vez. No sabes lo que te pierdes. Intenté mantener la calma, pero mi mente estaba gritando. Esta chica, que había parecido tan normal, tan agradable, estaba fumando metanfetamina en mi terraza, como si fuera un porro cualquiera. Le dije que tenía que irme, que mis amigos me estaban esperando. Ella se encogió de hombros, dio otra calada, y se recostó en la silla, como si no tuviera ninguna prisa. Nos vemos en el concierto entonces, dijo, con una voz que ahora sonaba hueca, distante. Agarré mis cosas y salí de ahí tan rápido como pude, dejando la puerta trasera abierta por accidente. No me importó, solo quería alejarme. En el concierto, intenté olvidarme de todo. La música estaba alta, mis amigos estaban allí, y por un momento, pensé que lo había dejado atrás.
pero entonces la vi. Estaba entre la multitud, a unos metros de mí, moviéndose al ritmo de la música como si nada hubiera pasado. Me miró y levantó una mano para saludarme, con esa misma sonrisa torcida. Sentí un nudo en el estómago, pero decidí ignorarla. No quería enfrentarla, no después de lo que había visto. Cuando volví a casa esa noche, algo estaba mal. La puerta trasera seguía abierta, y el aire dentro de la casa olía raro, como a productos químicos mezclados con algo podrido. Encendí las luces y revisé la terraza. La pipa de Lena estaba ahí, en la mesa, pero ella no. Pensé que se había ido, que tal vez había olvidado su juguete. Intenté convencerme de eso mientras cerraba todo, y me iba a dormir, pero no pude. Cada crujido de la casa, cada sombra que se movía en las esquinas, me ponía los nervios en punta. A la medianoche, escuché algo, un rasguño leve, como uñas contra madera, viniendo de debajo de mi cama. Mi corazón se detuvo. Agarré mi teléfono y encendí la linterna, temblando mientras me inclinaba para mirar. No había nada, solo polvo y una caja vieja. Me reí de mí mismo, pensando que estaba paranoico, pero entonces lo escuché otra vez, más fuerte, más cerca, venía de la ventana. Me levanté de un salto y corrí a mirar. Allí estaba Lena, parada en mi patio trasero, mirándome a través del vidrio. Sus ojos estaban abiertos de par en par, brillantes como los de un animal bajo la luz de la luna, y su piel parecía pálida, casi translúcida. Golpeó el cristal con los nudillos, un sonido seco y rítmico. «¿No quieres probarlo?», susurró, y su voz atravesó el vidrio, como si estuviera dentro de la habitación conmigo. En su mano, sostenía la pipa, pero Tipere había algo más. Un líquido oscuro goteaba de sus dedos, manchando el suelo. Corrí a cerrar todas las puertas, a bajar las persianas, pero los golpes no paraban. Cada ventana, cada rincón de la casa, resonaba con ese sonido. Y luego, silencio. Pensé que se había ido, hasta que miré por la rendija de la cortina, y vi que no estaba sola. Había figuras detrás de ella, sombras humanas, con los mismos ojos brillantes, todos quietos, todos mirándome. No sé cuánto tiempo estuvieron ahí, no sé cuándo se fueron, pero a la mañana siguiente, la pipa estaba en mi cocina, limpia, reluciente, como si nunca la hubiera tocado. Nunca volví a verla. Me mudé de Denver poco después, pero a veces, cuando el viento sopla fuerte por la noche, juro que huelo ese olor químico otra vez, y en el silencio, escucho su voz preguntándome si me he ido. Hola, soy Gladys. Te hablaré de la noche en que conocí a Henry, un hombre que convirtió lo que debería haber sido una cita casual en una experiencia que todavía me hace estremecer. Todo comenzó en Tinder, esa aplicación poco confiable en muchos casos, pero yo decidí arriesgarme. Yo no andaba buscando novio ni menos esposo, solo ser feliz por un rato y vivir la experiencia con un desconocido. Conocí a Henry. Su descripción parecía normal, fotos sonrientes, descripciones sencillas y una bio que decía: soy un tipo relajado, amante de los deportes y las buenas conversaciones, nada fuera de lo común. Hablamos por una semana, y aunque no parecía el hombre más bello del mundo, igual estaba ansiosa por verlo. Quedamos en encontrarnos en un bar local para jugar al billar. Sonaba como un plan divertido y relajado. Llegué puntual, nerviosa pero emocionada. Él llegó unos minutos después, y desde el primer momento algo no cuadraba. Henry era más alto de lo que parecía en sus fotos, y tenía una mirada intensa que me hizo sentir incómoda. Pero lo peor fue lo que sucedió. Apenas nos sentamos a la mesa de billar, inmediatamente comenzó a hablar en un tono extraño, como si estuviera interpretando un papel. «¿Qué tal si jugamos un juego diferente?», dijo, con una sonrisa que me erizó la piel. «Podrías ser mi mamá dominante, y yo tu sumiso obediente».
No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En qué momento había aceptado participar en algo así? Le dije que no estaba interesada, que solo queríamos jugar al billar y pasar un rato agradable, pero él no pareció entender. Continuó con su juego de rol, hablando en un tono sumiso y esperando que yo participara. Por favor, mamá, ¿puedo hacer algo por ti?, decía, mientras intentaba tomar mi mano. Me sentí violada, como si mi espacio personal hubiera sido invadido de la peor manera posible. Intenté mantener la calma, pensando que tal vez podría manejar la situación con diplomacia. Siéntate y espera como un buen chico, le dije, con una sonrisa forzada. Voy a tomarme un descanso para fumar. Salí del bar, sintiendo que cada fibra de mi cuerpo me decía que no volviera. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Sabía que no podía seguir con esa cita. Abrí mi teléfono y lo bloqueé en Tinder, en WhatsApp, en todas partes. No quería saber nada más de él. Me quedé fuera del bar por unos minutos, preguntándome cuánto tiempo esperaría Henry antes de darse cuenta de que no iba a volver. Me imaginé sentado allí, en la mesa de billar, esperando a que su mamá dominante regresara. La idea me hizo sentir un escalofrío. Finalmente, decidí irme a casa. No quería arriesgarme a encontrármelo de nuevo. Caminé rápidamente hacia mi auto, sintiendo que sus ojos me seguían desde el interior del bar. No miré atrás, no me detuve, hasta que estuve dentro de mi casa, con la puerta cerrada y asegurada. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de una dirección desconocido. Era Henry, preguntándome por qué lo había bloqueado y si podíamos seguir jugando. Lo bloqueé de inmediato, pero la sensación de incomodidad no desapareció. Me pregunté cuántas otras mujeres habían pasado por algo similar con él, cuántas habían sido arrastradas a su juego sin su consentimiento. Tenía 17 años cuando conocí a Lorenzo. Era el verano después de graduarme de la preparatoria y, como cualquier adolescente aburrida en una pequeña ciudad, decidí descargar Tinder. No esperaba mucho, la verdad. Solo quería salir, conocer gente nueva y tal vez tener una que otra aventura. Pero lo que terminó pasando esa noche fue algo que nunca olvidaré. Lorenzo fue uno de los primeros matches que tuve. Su perfil era sencillo, una foto sonriendo frente a un espejo, otra en el gimnasio y una tercera con su perro. Parecía normal, incluso agradable. Hablamos por tetaremos, que nos tetervide per tetarent. Pero no era el tipo más interesante que había conocido. En nos tetaremos, decidí aceptar su invitación para vernos en persona. Quería salir de mi rutina, y él parecía lo suficientemente seguro como para no ser un completo desastre. Quedamos en encontrarnos en un parque cerca de mi casa. Era un lugar tranquilo, con senderos iluminados y bancos dispersos, perfecto para una cita casual. Llegué primero, nerviosa pero emocionada. Llevaba unos jeans ajustados y una blusa ligera, el tipo de atuendo que dice, estoy aquí para pasarla bien, pero no demasiado. Lorenzo llegó unos minutos después, y debo admitir que en persona se veía bien, alto, moreno, con una sonrisa que parecía genuina. Caminamos por el parque, hablando de cosas triviales, la universidad, la música, nuestras familias. Todo parecía normal, hasta que de repente Lorenzo se detuvo en seco. Me miró con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. Pensé que estaba bromeando, pero entonces dijo algo que nunca olvidaré. Me voy a cagar en los pantalones. Lo dije en serio, su voz temblaba, y su cara se torció, en una expresión de pánico absoluto. No sabía cómo reaccionar, era una broma de mal gusto. Estaba intentando ser gracioso, pero antes de que pudiera decir algo, él agarró mi mano, y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida del parque. Hay un Starbucks cerca, dijo, casi gritando. Necesito ir allí. Ahora, no tuve tiempo de protestar. Él me arrastró literalmente por la calle, ignorando mis preguntas y las miradas curiosas de los transeúntes. Llegamos al Starbucks,
y Lorenzo corrió directamente al baño, dejándome sola en medio del local. Me senté en una mesa cerca de la puerta, completamente confundida y avergonzada. ¿Qué demonios acababa de pasar? Pasaron unos minutos, y luego recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de Lorenzo por Snapchat. Lo abrí, y lo que vi me dejó helada. Era una foto de él sentado en el baño, en un ángulo de costado, que mostraba más de lo que nunca quise ver. Sus pantalones estaban bajados, y podía ver claramente sus nalgas, sus testículos y sangre. Había sangre por todas partes. Casi dejé caer el teléfono. Mi estómago se revolvió, y sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me había enviado eso? Intenté llamarlo, pero no contestó. Envié mensajes, preguntándole si estaba bien, si necesitaba ayuda, pero no hubo respuesta. Solo esa horrible foto, que parecía burlarse de mí desde la pantalla. Pasaron 20 minutos, y Lorenzo no salía del baño. La gente en el Starbucks comenzaba a mirarme raro, como si yo fuera la culpable de toda esa locura. Finalmente, no pude soportarlo más. Llamé a mi papá, llorando, y le pedí que viniera a recogerme. No le dije todos los detalles, solo que la cita había sido un desastre, y que necesitaba irme. Mientras esperaba a mi papá, Lorenzo salió del baño. Caminó hacia mí con una expresión extraña, como si nada hubiera pasado. ¿Estás bien?, preguntó, como si él no fuera el que acababa de enviarme una foto de sus partes íntimas ensangrentadas. No estoy bien, le dije, tratando de mantener la calma. ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Por qué me enviaste eso? Él se encogió de hombros, como si fuera algo completamente normal. Solo quería que vieras lo que me está pasando. Es algo médico, no puedo evitarlo. No supe qué decir. ¿Cómo podía alguien pensar que eso era apropiado, o siquiera remotamente aceptable? Antes de que pudiera responder, mi papá llegó. Lorenzo me miró con una sonrisa torcida, y dijo, «Nos vemos luego, Jocelyn». No nos vimos luego. Bloqueé su número, y su perfil de Tinder tan pronto como llegué a casa. Pero la pesadilla no terminó ahí. Unos días después, comencé a recibir mensajes de números desconocidos. Eran fotos similares a la que Lorenzo me había enviado, pero cada vez más grotescas. Sangre, heridas, cosas que no quiero describir. Me cambié de número, pero los mensajes seguían llegando. Era como si él supiera todo sobre mí, dónde vivía, a dónde iba, con quién salía. Finalmente, decidí denunciarlo a la policía, pero cuando fui a la estación, me dijeron que no podían hacer nada sin pruebas concretas. Lorenzo había borrado su perfil de Tinder, y los mensajes que me enviaba provenían de números desechables. Era como perseguir un fantasma. Pasaron semanas, y los mensajes finalmente cesaron, pero nunca pude sacarme esa noche del parque de la cabeza. Nunca pude olvidar la expresión en su rostro cuando dijo esas palabras, o la imagen que me envió. Fue como si hubiera abierto una puerta a algo oscuro, algo que no podía cerrar. De vez en cuando, siento que alguien me está mirando, y aunque sé que es solo mi imaginación, no puedo evitar preguntarme si Lorenzo está ahí, en algún lugar, esperando para volver a aparecer en mi vida. Saludos, soy Paola. Y esta es la historia de la noche en que conocí a José Iván, un hombre que convirtió lo que debería haber sido una cita casual en una experiencia que todavía me hace estremecer. Descargué una aplicación de citas, de esas aplicaciones para pasar el rato, y quién sabe qué encontraba. Yo no buscaba nada de amor, solo quería ser libre y divertirme mucho mientras estaba con alguien distinto. Fue así como conocí a José Iván. Sus fotos eran sencillas, nada del otro mundo. Inei Seigor, descripciones sencillas, y una biografía que decía: soy un hombre tranquilo, me gustan los gatos, me encanta viajar, nada fuera de lo común. Nos escribimos por unos días, y sin tanto rodeo nos organizamos para vernos en una cita. Quedamos en encontrarnos en un restaurante de sushi decente en el centro de la ciudad. Sonaba como un plan divertido y relajado. Llegué puntual,
nerviosa pero emocionada. Él llegó unos minutos después, y desde el primer momento algo no cuadraba. José Iván era más alto de lo que parecía en sus fotos, y tenía una mirada intensa que me hizo sentir incómoda. Pero lo peor fue lo que sucedió apenas nos sentamos a la mesa. Inmediatamente comenzó a sudar visiblemente y a hablar en un tono nervioso, como si estuviera a punto de tener un ataque de pánico. ¿Estás bien?, le pregunté, tratando de ser amable. Sí, estoy bien, dijo, pero su voz temblaba. Es solo que estoy muy emocionado de estar aquí contigo. Intenté mantener la calma, pensando que tal vez estaba pasando por un momento difícil. La cena en sí estuvo bien, salvo por el hecho de que él no dejaba de mirarme fijamente y de hacer comentarios extraños sobre lo perfecta que era. Me sentí halagada, pero también incómoda. No quería herir sus sentimientos. Así que seguí con la cita, esperando que las cosas mejoraran. No lo hicieron. Mientras me llevaba a casa, José Iván no dejaba de preguntarme si podía subir a mi habitación conmigo. Solo quiero pasar más tiempo contigo, decía con una sonrisa que me erizó la piel. Le dije que no, que era demasiado pronto, pero él insistió. Por favor, Paola, te amo, dijo, como si esas palabras pudieran cambiar mi mente. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En qué momento había aceptado participar en algo así? Le dije que no estaba interesada, que solo queríamos pasar un rato agradable. Pero él no pareció entender. Continuó con sus súplicas, cada vez más desesperado. Cuando llegamos a mi edificio, estaba lista para entrar lo más rápido posible. Sabía que la puerta de entrada se cerraría detrás de mí, y que él no podría entrar sin una llave. Pero antes de que pudiera salir del auto, José Iván agarró mi mano y me miró con esos ojos intensos. Te amo, por favor déjame entrar, dijo. Su voz era una mezcla de súplica y amenaza. No, José Iván, no es apropiado, le dije, tratando de mantener la calma. Gracias por la cena, pero necesito irme. Salí del auto y caminé rápidamente hacia la puerta de mi edificio, pero antes de que pudiera entrar, escuché sus gritos. Te amo, por favor déjame entrar, decía, mientras corría hacia mí. No miré atrás, no me detuve hasta que estuve dentro de mi edificio, con la puerta cerrada y asegurada. No estoy en contra de las personas que tienen sentimientos fuertes. Pero lo que José Iván hizo no fue consensuado, no fue respetuoso, y definitivamente no fue apropiado. Pavonan por lo que adetre. 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 Pavonan por lo que adetre.
Tohonan porgo kabetre. 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 Tohonan por... Me pregunté cuántas otras mujeres habían pasado por algo similar con él, cuántas habían sido arrastradas a su obsesión sin su consentimiento.